battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Jessica Esteco y estamos en este ciclo, en esta quinta temporada de Edición de Bolsillo, conociendo el mundo editorial argentino, un poquito, siempre tratamos de irnos por Latinoamérica, pero volvemos a Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de editoriales, de proyectos para conocer. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, como son todos nuestros invitados que vienen acá al estudio de BCN Radio. Julia Otero, bienvenida, editora de Lenguas Francas. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a empezar por el principio, Julia, porque así empezamos en Edición de Bolsillo y creo que está bueno. Empezamos con Julia y los libros. Julia me mira como diciendo, ¿cómo me vas a preguntar esto? ¿Tu relación con los libros en general? Bueno, yo estudié letras. O sea que ya desde chica te gustaban... Sí, desde chica me gustaba leer, leía un montón. Además, era algo que podía pedir y me compraban. Ah, bueno, bien. No tanto juguete, pero sí libros. Sí. Y sí, no, desde siempre. De hecho, sí, estudié letras porque me gustaba la literatura, después me fui para cualquier otro lado. Ok. No es cualquier otro lado, me fui para lingüística y después volví a literatura, acá estoy de hecho, pero... Entonces, dentro de letras, lingüística... Terminé haciendo, tuve un coqueteo intenso con letras clásicas, hasta que me di cuenta que quizás estudiar el Epodo Quinto de Horacio por siempre no era lo mejor para mí, quizás para otra gente. Así que, y después me encantó lingüística. De hecho, me fui a psico y neurolingüística, que era lo que me gustó mucho en ese momento. Y empecé a trabajar en una fundación de afasia, que son personas que por una lesión cerebral tienen algún trastorno del lenguaje en alguna de las funciones, que puede ser la producción oral o la escritura, o la comprensión auditiva, o la comprensión lectora, justamente. Y ahí un poco me empecé a acercar a este mundo de la accesibilidad. Entonces el lenguaje lo dejé de ver capaz como una cuestión, o me dejó de interesar tanto el aspecto más del procesamiento y más el lenguaje en uso y un poco las barreras comunicativas que enfrentaban las personas. Y en ese sentido, fue más o menos en los 2008, 2010, que estaba todo este movimiento de discapacidad con la convención, la ratificación, la ley de medios y demás, en cuanto a la accesibilidad a las comunicaciones. Y teníamos talleres de conversación, de lectoescritura, y en esta institución veíamos o conocíamos muchas personas que eran adultas, que habían tenido una relación con la lectura, y que por esta lesión cerebral ya no la tenían, no era de la misma manera. Y veíamos que no había materiales muchas veces, o que la lectura, los que sí habían eran relacionados a un contexto quizás de rehabilitación o trabajoso, o incluso fotocopias, papelitos, y no la idea de un libro que uno pudiera leer. Y ahí nos acercamos cayó mágicamente también la lectura fácil que entraba en todo este movimiento, y ahí nos acercamos a la lectura fácil en general. Claro, juntar todo, ¿no? Sí, estoy hablando en plural porque estaba también mi compañera, que también tenemos esta institución que se llama Lengua Franca, que la editorial es una de las patas. Analia Gutiérrez, mi compañera, y yo trabajábamos en esta institución. Y empezamos a pensar también este proyecto que estaba vinculado más con la accesibilidad. ¡Wow! ¡Qué recorrido! Vos lo hiciste así rápido. Me preguntaste algo y lo tiré para y como muy natural, pero bastante complejo, porque incluso fuiste cambiando tus propias percepciones y opciones de lo que es el lenguaje, de lo que es la comunicación. Y te juntaste con otros, ¿no? Intereses y más que nada, porque bueno, obviamente son todas como aristas súper interesantes, pero bueno, el Epodo Quinto de Horacio quedó allá lejos y acá estamos.
Bueno, ¿y a partir de cuándo está Lengua Franca? Vamos a cumplir ahora en noviembre 10 años. 10 años. 22 de noviembre del 2015, me acuerdo. Que es Post-elecciones. una asociación civil. Es una asociación civil por el derecho a la comunicación en situaciones de diversidad lingüística. Sabemos que la diversidad, igual que es esta palabra que a veces parece tan amable, lo que implica detrás es muchas desigualdades, pueden ser de diversidad por distintas cuestiones. Pueden ser lenguas, en esta idea de lingüístico, pero también variedades o incluso repertorios comunicativos. Esto mismo, cuando las personas podían, por ejemplo, estas personas con afasia o personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual tienen distintos repertorios a los convencionales que capaz son valorados de forma desigual. La idea es eso, poder como trabajar con eso. ¿Y cómo empezaron a pensar los textos que probaron? ¿Cómo Fue bastante mandado el tema de empezar a trabajar con literatura. Cuando empezamos a trabajar con lectura fácil, empezamos a estudiar un poco qué era, a probar cómo era. Y bueno, y nosotras veníamos de letras, veníamos con esta idea de como... Ahora hacemos un montón de otras cosas, capacitaciones, trabajamos en adaptación de textos de organismos públicos, privados y demás, pero como veníamos con esta cabeza o esta inquietud inicial de esto de la lectura y el disfrute de la lectura y de los libros. Y dijimos, bueno, hagamos un libro. Fue así tan sencillo como hagamos un libro. Y ahí nos encontramos con un montón de cosas. Yo dije, sí, lo hacemos, yo lo hago. Analía se mandó a adaptar, que también fue adaptar literatura, que tiene todo lo suyo. Y yo me mandé a hacer el trabajo de edición, que también tenía todo lo suyo en general y en particular. Fue como aprender lo específico o inventarte lo específico de lo que hacíamos nosotras. Pero al mismo tiempo tenía que aprender todo lo otro. Claro. ¿Y cuáles? Ahí tenés, ¿no? Algunos de los títulos. Es 5 cuentos de intriga. Sí. Que también se puede llamar 5 cuentos de autores libres de derechos. Y bueno, está bien. No, bueno, esa fue una de las pequeñas patas, por ejemplo. Yo sé que... Pero que los derechos de adaptación de cada cuento los tenemos que o pedir si no están libres de derechos. Igual el primer cuento que hicimos fue uno de Borges, en un congreso. Y Borges siempre nos da los derechos de adaptación, ¿eh? Okay. Y... ¿En cuánto tiempo más o menos? Lo hicimos en tiempo récord. Lo habremos empezado a pensar en el 2017. Sí. ¿No? Entonces fue como un año que empezamos a hacer actividades. En 2017 dijimos, hagamos este libro. Y lo sacamos y lo presentamos en la Feria del Libro, que también fue un evento importante para nosotras, del 2018, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y... bueno, ¿y cómo les fue con los lectores, no? Porque una cosa es pensar la editorial, y otra cosa es editar, ese fue siempre algo que no dije, que es la lectura fácil, de todas formas. Dale, empezamos entonces muy importante para hablar del tema de los lectores, porque la lectura fácil es este modo de escribir que facilita la comprensión, pero que tiene 3 patas. No es solo el trabajo con el contenido, que puede ser las palabras, las oraciones, etcétera, sino el diseño y la maquetación y también la validación. La validación es que una de las 3 patas, digamos, o 3 cuestiones importantes para que un texto esté en lectura fácil es que tiene que tener esta instancia de validación lectora por el público objetivo que te imaginas. Pueden ser muchos. Nosotras trabajamos generalmente con un grupo de personas que son parte del equipo un grupo de personas con discapacidad intelectual. Pero, por ejemplo, en la particularidad de la edición en lectura fácil, se incluyen los validadores como una instancia fundamental. Te juntás, lees el texto, intercambiás, hay algo que... desde aspectos, o sea, más que quizás físicos hasta aspectos del contenido del texto que no... Muy interesante porque no es algo muy común dentro de lo que es la edición por ahí tradicional, tener estas validaciones, ¿no? Y ese intercambio, ¿cuánto es? ¿Es hasta que es...? Generalmente, hasta que, digamos, el texto esté ya generalmente está cerrado. Lo que hacemos es mandarles el texto... lo leen por su parte y después hacemos una especie de club de lectura, sería como una conversación y vamos viendo, mismo uno lo lee en ese momento con otros ojos,
hay algo como muy... del tema de que tiene muchas etapas hasta que se cierra la idea. Por ejemplo, una cosa es cuando Analía se sienta a adaptar, después yo trabajo la adaptación con ella, podemos estar semanas hablando de una palabra o cómo solucionar algo, cómo mantener algo de la esencia de ese cuento, porque la idea también es eso, es ponerse como un cuento en andas, algo así que decía Laura Whitney cuando traduce, pero es esta idea de ser como fiel a ese respetar la obra original. Ese cuento, poder respetar algo de lo que tiene de la cualidad literaria, tanto para el original y también para el lector, como poder llegar a una versión, que es una versión, pero que tiene algo de eso. Y esta idea a veces causa un poco de escozor, esto de fácil y lectura junto, pero bueno, ¿qué es lo fácil en la lectura? Es la idea de tener un texto y permitir el acceso a personas que no lo van a tener de otra forma muchas veces, otras personas sí, porque es un texto que puede ser lindo de leer para cualquier persona o para personas que, no sé, pueden ser personas que estén alfabetizándose o personas que están aprendiendo otra lengua, o sea, puede ser transitorio también. Pero bueno, la idea de qué es lo fácil es dar estos apoyos para que una persona pueda acceder y también acceda a la complejidad del texto. Esta es la idea, no dar algo masticado, no es un resumen. Es un texto lindo. Tratamos. Qué interesante, ¿no? Porque es poner al lector ahí, ahí arriba. No sé si habían tomado noción de eso, pero sí. Es que justamente me gusta mucho que lo digas porque la lectura fácil en general y la idea un poco de la editorial es pensar en los lectores. Después tiene toda esa parte linda del trabajo de uno íntimo, uno y colectivo, ¿no? Pero la idea es pensar en el lector. ¿Qué otro ahí trajiste? Lee. ¿Qué otra cosa traje? Ahora de la colección, por favor. Traje estos 4, que son los 4 que tenemos en libros físicos. Sí. Ahora estamos trabajando en el 5º y creo que ahí vamos a parar con la colección. Okay. La colección se llama 5 cuentos y son cuentos argentinos. También había eso, como cuando empezamos, en lectura fácil había mucho español de España o adaptaciones de obras como clásicas, no sé, Oliver Twist en lectura fácil, ese tipo de cosas. Y queríamos, por un lado, empezar con el cuento, que tiene como una gran tradición acá en Argentina, y también esta idea que permitía una lectura acotada, también con esto de que sea una lectura autónoma, ya sea como de la persona sola, pero esto de que pueda leer y terminar un texto, que a veces en una novela, bueno, si tiene capítulos puede ser, pero esta idea de cuando uno tiene una dificultad en el acceso. Y son autores y autoras argentinas de distintos momentos, de distintas partes del país. Por ejemplo, Liliana Bodoc, Borges, Lugones, Sacheri, Alfonsín Storni, Sara Gallardo, Angélica Gordiller, Guiraldes, Mujica Lainez, Tizón, Silvina Ocampo, Walsh. Bien. Y con el tema de derechos, entonces, no hubo problemas en la mayoría. No hay problemas, pero es todo, un tema. Sí, me imagino. Primero por inexperiencia nuestra, pero bueno, de cada uno de los autores, si no están libres de los derechos, si no murieron hace más de 70 años, hay que pedir los derechos de adaptación. Y ahí es contactarse con las agencias, que son súper receptivas. Además ya tenemos como ahora ya tenemos las personas ubicadas, que nos ubican generalmente o con los herederos o con el autor o demás. Y con cada uno es una tratativa específica, entonces como con cada uno, y bueno, eso nos pasó, por ejemplo, para reeditar, de golpe tuvimos que unificar todo, o habíamos tirado en 1 o 2 años, en otros sí, cosas que no sabíamos en el momento, y tampoco sabíamos, bueno, y hay mucha gente que lo cede también, otra gente es a cambio de llevar algunos ejemplares después para determinado lugar, son como, les interesa el proyecto. Por esto de la idea que te decía de la reticencia, no hay tanta, por ejemplo, con el mismo autor, por ejemplo, no la tuvimos tanto. Bueno, ¿y cómo fue la devolución de los lectores? Bueno, la primera vez que adaptamos, tenemos que, es algo que siempre contamos, en estas historias que uno se cuenta siempre, pero la idea de que una de las mujeres con las que trabajábamos en los talleres dijo, ahora esto sí. Y después tenemos fotos de las validaciones que siempre vemos.
lo que tiene también que nos dimos cuenta mientras estábamos haciendo este proyecto o por dónde iba, era esta idea de eso, de poder, nos gustaría hacer más libros cada vez más, pero que haya más materiales en lectura fácil. Acá hay bastante gente que está trabajando en lectura fácil, acá en Argentina quiero decir. Sí. Como que la persona tenga muchos libros para leer, que elija lo que le gusta y no le gusta. También esa situación de estar, de no tener opciones, Claro. era la más. Por ejemplo, si yo hago un libro de terror y lo lees y no te gusta, listo, no te gustó, o después no lees más de terror si decidís hacer eso. O algún autor, de lo mismo, un tipo de cuento. Pero esto de que eso, la posibilidad de poder acceder primero como condición y después poder acceder a tener un crecimiento lector, un hábito lector también, como que nunca uno siempre se queda como en la chiquita a veces. Sí. Bueno, pero es una gran posibilidad que abrieron también. Que creo que está. Sí, igual también, y buenísimo. bueno, algo que tuvimos un montón de apoyos de organismos públicos y de privados, embajadas. Ahora, de hecho, te iba a dejar estos, pero no los voy a dejar porque los tengo que dejar en el Fondo Nacional de las Artes, porque, bueno, por ejemplo, se imprimieron gracias a ellos. A ver, mostranos esta última obra. Estos que dije recién, porque es una radio. Es el último libro, que este sí está enfocado quizás a un público más juvenil, no es excluyente. Es un libro clásico, vos lo vas a, para vos también fue clásico de tu infancia, juventud. Lo he leído. Socorro, de Elsa Bornerman. En esta idea que teníamos, por ejemplo, de seguir con literatura y autores y autoras de acá, pero por ahí ir a otros géneros, quizás terror y demás, que a veces con las personas con discapacidad hay cierto cuidado, cierta reticencia, o temáticas más masticadas, baja línea también, y esas cuestiones. Y bueno, además son libros que, bueno, a mí me encanta Elsa Bornerman, además fue como una obsesión personal, pero también son, no sé, están escritos en ese momento y que era otra forma de escribir para chicos también, ¿no? Como, eso estaba bueno, me gustaba para chicos, chicas y bueno, después adolescentes. Bueno, ¿y cómo fue este trabajo? Se va a presentar ahora en octubre, todavía no lo presentamos. Sí. ¿Cómo fue este trabajo de Socorro? De vos como lectora, me imagino, de niña, y después poder trabajarlo como editora desde otro lugar. Bueno, para empezar, lo primero que me sorprendió fueron las primeras adaptaciones de Analía, que me parecieron buenísimas. Y después fue muy distinto trabajar con terror, a diferencia de otros cuentos, porque hay algo del trabajo con lo que no está dicho o de cómo creas un ambiente, que muchas veces en lectura fácil también hay algo del ordenamiento capaz de los hechos. Entonces fue como otra lógica adaptar y crear un texto de terror a otro tipo de cuento, por ejemplo. Sí. Y también las ilustraciones las hizo CJ Camba, que es un ilustrador, o sea que son como más de un estilo más, a ver si te puedo mostrar alguna, más juvenil, más... Sí. Más claro. man. Y también, por ejemplo, y les tuvo como algunos pequeños detalles dentro del diseño, que siempre es despejado, en lectura fácil y demás, pero bueno, la tipografía o los detalles de las palabras que uno define o mantiene o resalta, que es una de las características de la lectura fácil, como darle una vueltita a la edición. Okay. Sí, eso fue como, veníamos como tan con nuestra hoja de estilo o idea de los que son estos, y fue como hacer algo distinto. Hacer algo distinto. Sí, pensar en algo distinto para otro público también. Nos contabas también que hacen capacitaciones. Sí. Contanos un poquito. Nosotras hacemos, bueno, primero capacitamos tenemos nuestros cursos que damos siempre sobre lectura fácil, online, también charlas que vamos a donde nos invitan. Pero bueno, es destinado a casi cualquier persona que le interesa la accesibilidad en la lectura. Tenemos también charlas, a veces en esta pata de lectura accesible, trabajamos mucho con Tiflonexos y Canales. Tiflonexos hacen, en esto de los libros, en particular, hacen libros para personas con discapacidad visual, y Canales para personas sordas, hacen videolibros de señas, de lengua de señas. Y bueno, damos capacitaciones de accesibilidad y después de lectura fácil en general, a bibliotecarios, a docentes, a comunicadores. Hacemos también actividades de promoción de la lectura.
Ahora en noviembre creo que vamos a tener una en Palacio Libertad. Ahora sale una capacitación con la Secretaría de Cultura. De forma nuestra, Sí. o cuando nos llaman vamos, o también con organismos y distintos equipos así que trabajan con accesibilidad. Entonces, bueno, nada, tienen también una beta para instruirnos, la verdad, ¿no? Porque creo que es sumamente importante en una cuestión social, además de editorial, de capacitar y para ir pensando, ¿no? También desde el ámbito editorial, pensar en la accesibilidad, en otras formas de editar. Y si bien vos contabas que eras de letras y que fuiste aprendiendo y todo, me parece sumamente necesario todo esto y poder, bueno, nada, mostrarlo y ver y capacitar. Así que, bueno, me encanta. Gracias. Está todas estas... las capacitaciones tienen la página actualizada. Tenemos la página con una información muy básica, nos manejamos más bien por el Instagram. Por el Instagram, Sí. Entonces decinos la página de Es Instagram. lengua-franca OC. Ok, bueno, para ver O todo. googlear lengua franca. Listo. Vamos a un corte institucional pequeñito y seguimos. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. BCN Radio. Podcast de literatura, deportes e información parlamentaria. Encontrá todo el contenido en bcnradio.com.ar. Hola, mi nombre es Matías Winilovitz y les invito a que nos acompañen en esta nueva temporada de Periodismo en Primera Persona, donde el comunicador se coloca del otro lado del mostrador, el entrevistador siendo entrevistado. Les espero para hacer Periodismo en Primera Persona los miércoles a las 20 horas por BCN Radio o a través de sus multiplataformas. BCN Radio. BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mon cœur pour toucher terre au-devant d'un regard de vie de vent contraire. Seguimos en edición de Bolsillo. Vamos con el ping-pong. Y Julia me decía, no, el ping-pong no. El ping-pong, relájate, Julia, que esto tiene que ver con otras cosas. Para conocerte un poquito más, saber cómo sos con tus gustos como lectora. Vamos. Sundoku es el primer ping-pong. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que ¿tenés el hábito de comprar más libros de los que podés leer? No entiendo por qué es una pregunta. Porque muchos dicen que no. No, muchos no, mentira. Ah, ¿ves? Me llamaba la atención. La mayoría dice que sí. Pero a veces aparece, vos sí comprás. Sí. De hecho, o sea, ojalá pueda leer todo lo que pueda leer en mi vida, pero me gusta comprar libros también. ¿Cuál era tu libro favorito en la niñez o en la adolescencia? En la niñez, ¿te acordás de Mujercitas. alguno? ¿Mujercitas? Sí. Mujercitas, primero en unas ediciones... bueno, tiene que un poco Villiquen, y después Mujercitas, el original, y después, bueno, Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. ¿Prestás libros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tenés algún libro ahí que te prestaron y lo devolviste? Presto libros y Sí. me prestan libros. Los que me prestan trato de tenerlos en la fila de leer rápido, y tengo como un sectorcito en los que los pongo, los prestados, para no perderlos de Claro. vista. ¿Marcás o subrayás los libros? Con mis decisiones de lectura soy bastante inconstante. Sí. Antes no, para nada. Ahora
Literatura no, pero ensayos a veces con un lápiz. Ah, bien. Pero sí, no marco tanto, no sé bien por qué. No por una cuestión de pero no marco. Con respecto a la lectura, ¿cuál es tu mejor momento para leer? Ahora, medios de transporte, cuando no, bueno, en realidad tren y subte, porque nosotros no puedo, me mareo. Y después desvelos, tengo una hija, ahí fue como descubrí otro momento. Sí. Vamos a Un gato en la biblioteca, que tiene que ver. ¿Tenés un orden? ¿Tenés un orden en la biblioteca? Ah, sí, de hecho, a ver, contanos. Nos mudamos el año pasado, el anterior, y fue como armar la biblioteca de vuelta. En mi orden igual era bastante... Sí. Era bastante, ahora que lo pienso, medio de estudiante de letras, porque era por país. Franceses, rusos, Argentina, qué sé yo. Y después autoras y autores particulares, por ejemplo, bueno, Simone de Beauvoir, Sylvia Plath, María Moreno, como tengo sectores, o bueno, los de cine, bueno, novelas gráficas, como algunas como géneros. Diarios y cartas también separados, poesía separada. Súper ordenada. No, pero lo hago una vez cada 5 años, cada 10 años, después sí. Los Stephen King, por otro lado. ¿Y qué libro no puede faltar para vos? Si te tuvieras que volver a mudar, o viste cuando decís, bueno, tengo que empezar a acomodar alguno que sea así fundacional. Lo primero que solo estoy hablando de la experiencia. Lo primero que armé fue el estante de Simone de Beauvoir, por ejemplo. Y el de Jane Austen y algunas otras de ese estilo. Edición de lujo de bolsillo. De bolsillo, supongo. ¿Libro en formato papel o digital? En papel, pero ahora leo, bueno, con esto de los desvelos me leo mucho estos últimos años empecé a leer un montón en Kindle. Sí, creo que me olvido un poco más o me queda un poco más, o a veces he leído algo en Kindle y después lo compré, que fue una sensación rara porque me quedó un libro que no leí, pero... Bueno, ordenando la biblioteca también con los libros pasaba eso de que recordaba cuando los había leído. ¡Ay, qué lindo! O encontraba papelitos por el secundario que me había mandado alguien. O chistes que no entendía, eso me empezó a... Bueno, vamos a La Hora Maldita, que es la otra cara de la edición. Oh Paris, mon mirage, et de tout vent. ¿Qué inconvenientes se te presentaron editando? Y nada, si querés compartir alguno, porque no, obvio que no te dije. No me dijiste que me prepare para esto. Bueno, algo eso, o con las tiradas, o que un color no salió bien. Bueno, o que sí, hay millones de cosas, supongo que siempre te dicen porque hay millones de cosas. En mi caso, en nuestro caso, con Ana en particular, fue desconocimiento de cómo se hace en general y también como ir armando esto que es con ciertas pautas específicas, pero también tenés como que crearlas a tu gusto. Uh-huh. El primero que hicimos, por ejemplo, se me ocurren cosas, muchas de imprenta. El primero que hicimos hay pautas con respecto al grosor del papel, pero son libros chiquitos, entonces lo pusimos con grosor 100 y habían quedado como muy molesto a abrirlo, por ejemplo. Pasar. Y era como molesto para lectores que a veces tienen dificultades motrices, por ejemplo. No fue tan terrible, pero fue como, bueno, hagámoslo con un papel más. Después, libros más recortados, trabajo con ilustraciones de que no hagan las ilustraciones hasta el fin. Cosas que fui a... Claro, bueno, pero son bastantes y que está bueno compartirlas también, porque nada. Después, colores de tapa que salieron distintos. Por ejemplo, que es está como revisada y bien la edición. Este color no es el original, el que habíamos pensado. No quedó mal, pero no imprevisto. No sé, un montón de cosas. Ahora... No, está bien, con eso que compartiste. Y de lectura fácil en particular, perdón, como trabajo con el contenido, también fuimos pensando, a veces fuimos aprendiendo a hacer lectura fácil mientras hacíamos esta colección. Ahora también seguimos aprendiendo, pero bueno, esto nos inventamos que lo hacemos de una forma. Está buenísimo. ¿Qué tareas te ves haciendo esto como editora que antes ni te imaginabas? Esto, por ejemplo. Claro. El estar en la radio. No, pero hay cosas que no hago bien, pero que no tengo tiempo, que todo lo administrativo y eso no es una pata que tenemos que reforzar. Pero me gusta, es parte del trabajo que no es que me disguste, al margen de todo el trabajo lindo de trabajar con lo lindo, ¿no? Pero la parte de promoción es algo que hay que ponerle más cabeza y que no esperaba
a veces tener que ponerle cuerpo. Claro, que encima de estar pensando, adaptando. Y ahora hay que poner mucho en la carita. Claro, claro, también, es así, son las reglas que van cambiando. Sí. ¿Hay algún género que te gustaría editar en particular? Queremos, es un plan hacer ahora, después del último de cuentos, sí, una novela, que todavía no definimos. Después hacer algunos libros quizás infantiles, más álbum, darle una vuelta por ahí, el trabajo más con las imágenes, pero que tienen sus particularidades de todas formas en esto de la accesibilidad. Y después, no sé, pienso otras líneas, un poco más que tengan que ver con la diversidad, o sea que están en pleno crecimiento así de ideas y de proyectar. Sí, es que me contás ideas y te puedo decir cualquier cosa. No, está buenísimo. Bueno, queda poquito, no te preocupes. El libro bicentenario. El libro bicentenario que tiene que ver esto con la inteligencia artificial, con esto que también nos atraviesa. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial y cómo pensás que nos va a cambiar como lectores? Tant d'envie, tant d'espoir, tour à tour, que ton infâme vie. ¿Y como editores o todavía no incursionaste? No. Creo que en la lectura fácil en particular va a ser... Yo tengo una reticencia que es un poco nada, medio... Sí. no fundamentada desde un temor, no sé. Siempre pensé que iba a venir la inteligencia artificial y me iba a encantar y ahora digo, no. No es tan así. Pero en la lectura fácil, que creo que en la idea de esto de democratizar el acceso como una herramienta que pueda hacer textos más accesibles, yo creo que se va a poder entrenar y que va a estar que está bueno, porque además todo el mundo va a poder, que tengan la inquietud de tratar de hacer eso, no sé, me parece que debe ser algo que se puede llegar a utilizar. Lo probamos más o menos. Sí, con literatura hay algo como, bueno, que te deben decir las personas que son autoras, pero esto de la artesanal, del trabajo, de la creatividad, de las elecciones que uno toma que no toma de otra forma, otra persona incluso. Entonces, como, no sé, ahí lo veo como distinto. Pero para otro tipo de textos lo veo como que puede llegar a ser útil. De todas formas, no trabajamos con inteligencia artificial. Ok. Vamos con las dos últimas preguntas. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? Que decís, ya está... como editora, ¿no? Sí. Bueno, como editora, cuando mandás los archivos a imprenta, supongo que hay un primer respiro y hay como una segunda parte, que es cuando llegan las cajas a tu casa, decís sí, y después decís, no. Pero sí, cuando mandás los archivos a imprenta, después de todo ese proceso largo, que en nuestro caso también con esto de los derechos de autor, con trabajo con Analía, con mi trabajo, que no... Tenemos tiempos muy laxos, claro. Nosotras no somos tan prolíficas, tenemos otros trabajos y dentro de la asociación otras cosas, que eso tiene algo bueno y algo medio malo también, entonces los tiempos se estiran, claro. Se hace muy largo y el momento en que mandas es sí. Ya está. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editora? En tu caso. Lo mejor... Bueno, poder... es una excusa, ¿no? Para poder seguir leyendo, buscando, pensando en libros, mirando libros... hacer una cosa también, esta combinación entre el trabajo que es un poco más eso de pensarlo y de ponerlo de uno y después trabajar con gente que sabe hacer cosas, no sé, diseñadores, ilustradores, imprentas, me encanta ir a las imprentas. Y tomar decisiones todo el tiempo, también eso es algo como que me gusta, como que vos estás haciendo algo que depende de lo que estás diciendo en ese momento. Y lo peor... tomar decisiones todo el tiempo, lo mejor y lo peor, genial. No, bueno, la parte de la circulación, no sé si es lo peor, pero es lo que más cuesta. Sí, o sea, si bien es medio orgánico, un poco a donde deberían ir nuestros libros, cuesta, es un laburo que hay que ponerse. Bueno, vamos a lo que sí había mandado la tarea. Sí, lo único. A tus favoritos o cosas que recomendás. Un libro clásico. Un libro clásico. Había traído Cumbres Borrascosas. Muy clásico. Un libro muy clásico. No, pero es esos que puedes volver a releer y eso. Los leí cuando era chica y no sé qué entendí de eso en ese momento y me encantó y ahora leo y es otra cosa, truculenta y fantástica. ¿Un libro nuevo? Un libro nuevo había traído... Bueno, nuevo es...
relativo, ¿no? Sí. En comparación a Sí, clásico. sí, sí, claro. Blackout de María Moreno, bueno, que ya tiene como 10 años. Sí. Bueno, pero ahora salió La Merma también. María Moreno, en María definitiva. Moreno. O Ann Carson ahora estuve leyendo, que fue algo que me... Ujú. Una editorial nacional que te guste. Y se vive y se traduce de Laura Whitner. Bueno. Una editorial nacional. Bueno, medio clásica, Minotauro. Ujú. Leí, eso sí había traído. ¿Qué? A ver. Leí hace poco el Ay, de Tren sí, en de Tren en Movimiento, sobre el Movimiento. de Ujú. Martín Felipe Castañet, sobre Paco Purrúa, que me encantó. Una editorial Pará, me ¿Qué? dijiste editorial. nacional, sí. Quiero decir otras, pero no me acuerdo. Bueno. Bueno, Gog y Magog me encanta. Ujú. Tienen sobre todo la colección de señoras, le digo, que es como las poetas que sacan. Ninguna orilla. Bueno, Blatty Ríos, siempre miro. No sé, como pienso Un cosas montón, que veo sí, el sí. catálogo cuando sale, digo, ¿qué será esto? ¿Una editorial extranjera que te guste? Una editorial extranjera. No, ese no lo traje. Bueno, Banda Propia de Chile. En esto de que me gustan bastante las cartas, tiene como unas colecciones así como cartas y biografías que me encanta leer. De hecho, hay unas de Charlotte Bronte que, bueno, hablando ahora de las Bronte, estoy haciendo un campo semántico, pero habla mucho del mundo editorial de ese momento, de cómo funcionaba, está buenísimas. Y un editor. Una Editora. editorial. Un editor o editora. Bueno, Paco Purrúa. Ujú. Bien. O de ahora, estaba pensando, no la conozco, pero el otro día la escuché hablar, Julia Ariza de Fiordo, Sí. que me encanta. No pasó por acá. Mira, ¿Viste? Mira, la podemos llamar, no sé si. que hablaba del catálogo, tienen como un catálogo muy lindo, Ujú. personal, y de cómo hablaba un poco de toda su trayectoria editorial en eso de ir armándolo y pensándolo, y fue como súper interesante. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. ¿Algo más que quieras agregar? Decinos la No, página. la página, bueno, ¿cómo se de pueden vuelta el contactar? Instagram me Ujú. parece que es lo más fácil, que es @lengua_francaoc. Vamos a presentar Socorro en breve y bueno, en Instagram pueden ver las capacitaciones, las charlas que damos y todo. Bueno, vamos a ferias, vamos a donde nos inviten, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Julia Otero. Mi nombre es Jessica Esteco, estamos en Edición de Bolsillo. Síganos en las redes, si nos están escuchando, véannos en YouTube. Si nos están viendo en YouTube, escúchennos en formato podcast en Spotify. Me despido y la próxima nos vemos acá en Edición de Bolsillo. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard